Bueno, señor Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este humilde programa. Yo estuve investigando un poco sobre su currículo y yo, wow, qué inminencia voy a entrevistar, voy a tener el honor de entrevistar. De verdad que muy complacido de que haya aceptado esta invitación. Unos temas que vendría siendo, bueno, esos temas son a petición de familiares y amigos, que es lo de depresión, suicidio, la ansiedad y la esquizofrenia. Son Perfecto. unas preguntitas que también nos dijeron, me comentaban, me paraban por la calle y me decían, mira, pero pregúntale esto, no voy a poder ver el live, pero pregúntale esto que después yo lo veo y eso. Bienvenido, Eliane. Becerro Manuel Cerecera. Becerro, sí, cierto, Becerro Cerecera, médico, psicólogo, director de investigación del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Y recientemente miembro de la Cofradía Internacional de Investigación de Toledo. Wow. Además también tiene una especialidad en medicina familiar y comunitaria. Y especialista en psicología escolar y clínica. Y para usted de contar. Yo creo que me quedé corto, ¿no? Bueno. Sí, no, pero coméntenos un poquito, ¿cómo fue la preparación? ¿Esto surgió porque tiene familiares, que también se ejercen esta profesión o es simplemente don? Hay gente que dice que los médicos no se crean, sino que se nacen. Bueno, en mi caso, mi familia no había ningún médico. Mi abuelo tenía restaurantes en Nueva York y se vino a España, pero era español, y mi madre era muy pequeñita cuando llegaron a España. Entonces, la familia no había ningún antecedente que se dedicase a la medicina. Tengo un hermano que sí que es catedrático de matemáticas y una hermana farmacéutica, pero mis padres se dedicaron a los negocios de mi abuelo, y luego mi padre implementó esos negocios. Con lo cual, en mi caso, no ha habido ningún antecedente médico en la familia. Yo comencé a estudiar medicina por absoluta vocación, una vocación personal que me llevó a estudiar esa carrera porque me pareció que era la que más podía proyectar mis inquietudes y mi vocación profesional. Posteriormente, bueno, pues estuve ejerciendo como médico especialista en medicina familiar y comunitaria durante muchos años, pero entré en contacto con el catedrático de antropología Luis Cencillo Ramírez, una eminencia en la psicología, una eminencia no suficientemente reconocida, y en conversaciones con él me invitó a estudiar psicología, también aquí en la Universidad de Salamanca. Entonces estudié psicología. Y a raíz de ahí, mi vocación siempre fue hacia la psiquiatría. Pero yo estaba ya, incluso tenía la matrícula en Bolonia, pero aprobé una oposición nacional de médico de medicina familiar y comunitaria y me quedé en España un tiempo y lo compaginé con el estudio de la psicología. Y a continuación, la psicología me ha llenado completamente. Y decidí dejar la medicina y dedicarme exclusivamente a la psicología, que es lo que hago en este momento, en el Instituto Psicoanalítico de Salamanca, con el doctor Javier Sedano. Y realizamos una labor, hacemos seminarios los sábados online y hacemos una labor de investigación. Y posteriormente, a raíz de unas proyecciones que tuve en los programas de televisión en la región de Toledo, pues entré en contacto con investigadores de Toledo. Toledo tiene una raigambre desde la Edad Media con la Escuela de Traductores de Toledo, una ciudad que tiene una historia milenaria. Y entonces esa cofradía internacional me sedujo a tal extremo que fui propuesto por el anterior director y por el doctor Sedano. Y bueno, me admitieron la solicitud y me nombraron y he sido miembro el pasado fin de semana con una ceremonia en la ciudad de Toledo que fue muy bonita, como todas las ceremonias que se hacen a nivel académico. Sí, tuve oportunidad de ver un portal de internet, clave diario,
Sí, es Claro Fue Diario que cubrió la información muy acertadamente con su exacto. director, Jorge Sí, Olguera. sí, fue se vio una ceremonia muy, muy eclesiástica, muy, muy seria, muy, vamos a decirlo, como muy, muy profesional. No sabía que Sí, existía porque esa cofradía. además esta cofradía internacional que agrupa pues, a científicos de muchas nacionalidades, desde Portugal, Brasil, Israel, España, muchas nacionalidades. La única, bueno, aparte de que es una cofradía de índole completamente de investigación, pero se requiere, la única es creer en un solo Dios, como las tres religiones monoteístas. Es la única premisa religiosa bueno, que de alguna manera se requiere para entrar en esa cofradía. Y por tanto hay miembros que son judíos, que creen en Yahvé, en un solo Dios, o puede haber maometanos, que no les conozco, pero creo que alguno hay. Y además, bueno, pues hay gente brasileña muy encantadores, franceses creo que hay alguno, y portugueses que, como sabes, estamos aquí al lado, y también hay miembros que son portugueses. Con lo cual es una cofradía que incentiva la investigación bueno, y hace congresos anualmente. Incluso había uno proyectado en Jerusalén, pero se tuvo que clausurar a causa de la COVID que tenemos. Sí, ya. Aquí una usuaria dice, Miriam Lemus dice, bienvenido al doctor, gracias por compartir sus conocimientos. Sí, realmente muchísimas gracias, también se lo agradecí. Doctor, pero ¿qué fue lo más duro que vivió en ese momento de estudio de la universidad? No sé, algún alejamiento de la familia, necesitaba el apoyo de su familia. Cuéntenos un poquito de qué fue algo tan duro que le pasó en ese momento de preparación. Bueno, mi preparación en la Universidad de Salamanca, como yo vivo aquí, mi familia vive aquí, no tuve necesidad de desplazarme fuera, porque la Universidad de Salamanca, pues como saben, es la segunda de Europa, una universidad con mucha raigambre, mucha solera, y entonces no tuve necesidad de irme a ningún otro sitio, cosa que a veces es bueno porque te hace conocer otras ciudades, pero en este caso Salamanca en ese momento era una ciudad todavía con más vida académica que hoy. Hoy también tiene, pero quizá la pandemia la redució un poquito. Yo en mi promoción estuve en contacto con compañeros de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Miami, una playa de compañeros de otras nacionalidades que enriquecía mucho la universidad, y en ese momento pues la universidad era un bullir de cultura, de información, de conciertos, y Salamanca era una ciudad que bueno, parece ser que sigue siéndolo, pero en ese momento todavía con más fuerza. Era una de las ciudades universitarias, si no la más, una de las mayores afluencia de estudiantes que venían de todas partes del mundo y de todas partes de España. Realmente no me supuso ningún problema. En la universidad me pareció unos años académicamente muy interesantes, tuve tiempo también en fin, para viajar y para hacer actividades culturales. Y bueno, Bien. esos años son realmente muy interesantes para un estudiante y son inolvidables. Siempre uno los recuerda con mucho afecto. Igual Ya. que también cuando haces la especialidad, en fin, pues todo tiene unos recuerdos interesantes, algunas zonas o algunos sitios más que otros, evidentemente. Ya. ¿Y en algún momento usted pensó que lograría tanto reconocimiento a nivel internacional en Salamanca, en Toledo, España? Yo he visto y he investigado que muchas partes de España usted es reconocido. O sea, cuando uno dice Manuel Becerro, ah, sí, el psicólogo. O sea, Bueno, es como que ya, sí, lo conozco, ya sé quién es. O bueno, sea, muchas tiene, gracias. No creo, pero no se creo que sea imaginó tanto. algún día ser una persona tan reconocida en España. Bueno, muchas gracias. No creo que sea tanto ese reconocimiento, pero yo agradezco mucho el reconocimiento. Yo realmente no me lo he propuesto en absoluto. Todo me ha venido un poco rodado porque yo pues estaba mi profesión de médico de medicina familiar y comunitaria, y en el que he ejercido y me he sentido muy a gusto y muy bien. Pero siempre me tentaba
la rama psicológica que abandoné porque gané una oposición nacional. Entonces, pues me quedé ahí porque también he podido en mi consulta ejercer la psicología con absoluta tranquilidad. Ambas cosas, la medicina y la psicología, aunque tienen enfoques distintos, pero en algunas patologías se pueden implementar y una ayuda mucho a la otra. Entonces, eso me ha dado a veces muchas claves del conocimiento del ser humano orgánicamente, desde el punto de vista orgánico y médico, y también el alma humana, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista psíquico, la mente influye decisivamente en el cuerpo y mutuamente están ambas dos están influidas, la mente y el cuerpo, la zona orgánica y la zona mental. Con lo cual eso me ha supuesto tener una visión más amplia del hombre, me ha implementado esa visión del hombre mucho más amplia. Y también lo que fue decisivo en mi vida fue entrar en contacto con el profesor Luis Sencillo Ramírez, un profesor español que estuvo muchos años en Alemania, licenciado en 5 licenciaturas, una eminencia, que bueno, entré en contacto fortuitamente con él y él, no sé, me dio alguna afición por la psicología y me invitó a estudiar psicología, y eso pues ha sido un poco lo que me ha dado el contrapunto a mi vida, porque realmente la psicología ha sido para mí muy importante. Y en este momento, pues también me preguntabas, no he buscado nada, todo me ha venido un poco así, ¿no? Yo no me he dedicado a buscar nada, me ha venido a la mano, pero bienvenido sea cuando viene para dar, como yo decía el otro día en la entrevista que Clave Diario me hacía, dar luz al ser humano en la medida que yo pueda darle luz, a través de la psicología y a través de la antropología. Porque claro, la antropología, Freud, como saben ustedes, fue un gran psicólogo en el siglo pasado que descubrió que las enfermedades no eran orgánicas todas, sino que había muchas que tenían una raíz no orgánica, sino una raíz funcional, una raíz mental. Entonces, eso cambió completamente la medicina, porque evidentemente Freud era médico neurólogo, y cambió completamente la psicología y la medicina. Le dio un aire completamente nuevo y descubrió, no me gusta decir nunca el inconsciente, descubrió lo inconsciente. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos dentro, pero no sabemos que lo tenemos, pero nos está influyendo. Situaciones, vivencias que hemos tenido y nos están influyendo, nos están marcando nuestra manera de actuar, pero no somos conscientes de que tenemos ese tipo de elementos. Son inconscientes, es decir, no los conocemos, pero no por no conocerlos no dejan de influirnos en nuestra vida. En nuestra vida nos están produciendo cosas buenas y cosas malas, no siempre malas, ¿eh? No siempre podemos hablar de patología. Y entonces Freud hizo su estudio psicopatológico atendiendo a pacientes que sospechaba que tenían problemas que venían de su mente, que no venían de su cuerpo. Y a raíz de ahí elaboró una psicopatología perfectamente establecida, pero, como siempre, aunque es un genio, ha avanzado la psicología en ese sentido. Y cuando entré en contacto con el profesor Sencillo, que es un antropólogo, psicólogo, filólogo, filósofo, una persona con una formación tremendamente amplia. Y entonces, a raíz de eso, él vi que había estudiado al hombre, al ser humano sano, al ser humano con toda su integridad, desde el punto de vista en ausencia de enfermedad, no con modelos psicopatológicos de enfermedades, sino estudiando al ser humano, sus reacciones, su manera de vivenciar, su manera de desenvolverse por la vida, las influencias que ha tenido, cómo le han afectado, y eso configuró una escuela psicológica que se llama psicoanálisis antropológico, que atiende más al ser humano en su conjunto y no tanto al aspecto psicopatológico o de las enfermedades mentales, porque no me gusta hablar de enfermedades mentales. Las enfermedades
los desajustes, por llamarlo realmente como se tienen que llamar, ni son enfermedades ni son mentales. No son enfermedades porque enfermedades las llamamos a las enfermedades con el modelo médico que se han establecido, tienen todas su causa, su fisiopatología y su tratamiento perfectamente definido. Cuando hablamos de la brucelosis o del COVID o de cualquier enfermedad, que sabemos perfectamente cuál es su origen, cómo se contagia, qué síntomas tiene y cómo se trata. Desafortunadamente, el COVID no sabemos cómo se trata, pero las que sabemos, que son muchas, sabemos cómo se trata. En cambio, en el aspecto psicológico no se puede hablar de enfermedad, porque cada persona se desajusta de una manera distinta. Aunque los síntomas puedan ser parecidos, se desajusta cada persona atendiendo a su biografía y a su vida de una manera completamente distinta. Y las personas que están deprimidas pueden estar deprimidas igual, con un ánimo bajo, con una falta de impulsividad, con una tristeza, con un dato, como quieras. Pero cada una ha sido por una causa distinta. Entonces, por eso, las enfermedades mentales ni son enfermedades ni son mentales, porque son desajustes en el devenir de la vida de esa persona que lo ocasiona maneras distintas de afrontarse a esa vida. Entonces, no hay que hablar de enfermedades mentales, sino de desajustes emocionales. Y como son desajustes... Estoy haciendo algo como muy complejo, porque como dice un dicho, cada cabeza es un mundo. Claro. Entonces, cuando llega un paciente, o sea, tendrías que ver desde su infancia, desde que nació hasta la hora. Entonces, ese proceso de evaluación lleva bastante tiempo. Sí, bueno, claro, lógicamente tenemos dos modelos, el modelo médico y el modelo psicodinámico, el modelo psicoanalítico o el modelo que tiene la psicología. Porque luego, claro, dentro de la psicología también hay distintos enfoques. Tenemos el enfoque conductual, el enfoque cognitivo, el enfoque dinámico, psicoanalítico. Entonces, cada uno de ellos actúa de una manera distinta y afronta al paciente de una manera distinta. Y evidentemente, tú muy bien has dicho que la psicología atiende a la evolución de esa persona para buscar los elementos que se han alterado en su vida para intentar reajustarlos. Por eso me gusta decir desajuste, y hay que ajustar esos elementos. Y eso se consigue a través de una terapia que muchas veces es más corta, dependiendo del desajuste que sea, y otras veces es más larga. Pero toda enfermedad, en la medicina casi todas, tienen tratamiento. Y en la psicología, me atrevo a decir que todos los desajustes tienen tratamiento. Lo que ocurre, claro, lógicamente, tratar una esquizofrenia cuesta mucho más que tratar una neurosis o que tratar simplemente un desajuste emocional por una situación concreta que la persona tiene. Cada desajuste tiene pues el tiempo que se necesite para que la persona esa pueda encontrarse bien, porque lo que se trata tanto en la medicina como en la psicología es que la persona viva tranquila, viva, pues, de alguna manera, en la medida que se puede ser feliz en esta vida, viva feliz y viva exenta de ansiedades o de angustias o de depresiones o de situaciones que le impiden vivir con cierta tranquilidad. Eso no quita para que la vida, pues, cada uno tenga su vida y su trabajo y no le impida ni en su esfera laboral, ni en su esfera profesional, ni en su esfera afectiva, tenga problemas, tenga dificultades.